La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, tenemos el contexto de las empresas familiares. Fernando Todd, que por cierto soy portadora de felicitaciones hacia ti, sobre todo porque estás poniendo en la mesa temas que son muy importantes, que no atendemos, que pareciera que son nada más exclusivos de un sector de la población, cuando realmente todos de alguna u otra forma estamos vinculados con ellos. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Juan, por la invitación. Y fíjense que cuando venía en camino, escuché que estaba Gabriel Todd al aire. Y quiero cambiar el tema que traía preparado, porque a mí hay algo que me pasa que quisiera que nuestros radioescuchas nos confirmen si a ellos también les han pasado o qué. Pero bueno, mi apellido es poco común, es Todd, T-O-D-D. Gabriel, que acaba de estar hace ratito con ustedes, es primo hermano de mi papá. Nos acabamos de conocer hace un año, ¿sí? Por cuestiones de familia, ellos se fueron a Monterrey. Cuando yo me voy a vivir a Monterrey, empiezo a buscar trabajo, mando currículums y de repente me hablan de algunos lugares y me preguntan que si soy hermano de Rodrigo. Y pues sí, efectivamente, yo soy hermano de Rodrigo. Mi hermano se llama Rodrigo Todd. Y después me preguntaban si también era hermano de Lucía. Y sí, pues mi hermana también se llama Brenda Lucía Todd. Entonces me causaba mucha extrañeza que la fama de mi familia local llegara hasta la Sultana del Norte. Pero después me doy cuenta que Gabriel tiene un hermano que se llama Rodrigo y tiene una hermana que se llama Lucía y de una u otra manera los nombres y los patrones en la familia se van repitiendo, aunque ni siquiera tengamos una relación cercana o afectiva o nos conozcamos. Y más aún, casualidades de la vida, Gabriel vive enfrente de casa de mis suegros en Monterrey. Después de que yo me caso, él se cambia a vivir enfrente de casa de mis suegros. O sea, son casualidades que de una u otra manera se van relacionando. Pero todo quedaría en lo anecdótico si no tuviera otra historia totalmente parecida en la Ciudad de México. Cuando yo trabajo en Grupo Lala, estando todavía estudiando y después recién graduado, viajaba mucho a la Ciudad de México, a los despachos de abogados del grupo, y cuando me entrevistaba con los socios y les platicaba los asuntos que había que atender, me preguntaban que si yo era hijo de Fernando Todd. Y efectivamente soy hijo de Fernando Todd. Pero igualmente en la Ciudad de México hay otros Todd que nos llamamos igual, que no había a lo mejor tampoco una relación cercana, porque pues, los Todd somos hasta cierto punto solitarios, y entonces a lo mejor por esto es mi interés de empezar a trabajar con el tema de familias empresarias para agrupar todas estas cosas. Entonces los socios de esos despachos habían sido pasantes de Fernando Todd. Entonces a mí me facilitó eso la vida enorme, porque todo mundo me consideraba parte de su tribu. Y entonces de alguna u otra manera las familias vamos entretejiendo historias a lo largo de los años. Y en mi caso a lo mejor pasa porque mi apellido es muy identificable. Pero estoy seguro que le pasa igual a muchos López, y a muchos Hernández, y a muchos González, ¿sí? Entonces, yo he comentado que hasta voy a escribir un libro de todas estas historias y de todas estas relaciones y de cómo vamos trayendo incluso los nombres. Aunque es para bien y para mal. Para bien y para mal. Y fíjate que el otro día leí un libro de Natalia París, creo que se llama. Se llama Secretos Familiares, Decretos Personales. Y en este libro habla de cómo vamos repitiendo los nombres, los patrones y muchas veces cuestiones o partes de los nombres sin siquiera darnos cuenta. Yo cuando fui papá, lo primero que dije, yo no quiero Fernando Todd en mi casa, porque aparte mi suegro también se llama Fernando. Entonces, puros Fernandos y puros Todd, y mi suegro también es abogado, y mi cuñado también se llama Fernando, y tengo Fernando Todds hay para aventar para arriba, y Fernandos también hay muchos. Entonces yo dije,
mis hijos no se van a llamar Fernando. Entonces al mayor le puse Emiliano y al menor se llama Andrés. Y entonces, cuando leo este libro de secretos familiares, dicen, a lo mejor nada más una parte del nombre es lo que te va escondiendo una intención. Entonces me pongo a revisar y digo, ¿qué de común tiene Fernando Iván, que soy yo, Emiliano y Andrés? Y me doy cuenta y flipo que los 4 nombres, Fernando, Iván, que soy yo, tienen An. Ya. Fernando, Iván, Emilian, An. Sí, o sea, todos llevan ese prefijo. El diptongo. El diptongo. Entonces, hay muchas cosas. Es IA, pero es con más N, ¿verdad? Ajá. Ya no es diptongo, ya es, ¿cómo Ajá. se llama? Pues una frase. No, ¿cómo se llama? Es un sílabo. Una sílaba, sí, perdón. Entonces, no sé si son simplemente loqueras mías o qué es lo que pasa, pero es algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta meternos en ese tema. Cuando trabajamos con empresas familiares y nos ponemos a atender su genograma, vamos identificando patrones de conducta en las generaciones anteriores que los vamos repitiendo de manera... ¿Qué es el genograma? El genograma, haz de cuenta que tú te pones en una hoja a marcar como tu árbol genealógico. Entonces pones tu mamá, tu papá, de dónde vienen, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, los hermanos. Vas armando como el árbol genealógico de la familia. Y lo trabajas así en una cartulina y empiezas a darte cuenta que, pues a lo mejor tu vocación religiosa viene porque tuviste una hermana o una tía, abuela que tú no conociste de ninguna manera, pero pues fue religiosa. Y a lo mejor vemos que... Pero de ahí vendrá la vocación de alguien que nunca conociste y que no supiste de ella, que no será de ti mismo. Es que yo creo que, bueno, no creo. Hablando, ¿no? No, perdóname, las vocaciones no tienen nada que ver con nuestro ADN. Pero lo que pasa es que si vives en una familia que viene cargando que son los paradigmas, los modelos. La herencia genética. O sea, estamos hablando de un pleonasmo, perdónenme. Herencia genética. No es pleonasmo, no. ¿Dónde están los genes que son los que tienen la información que tú heredas? No, pero hay otros tipos de herencia, no nada más hay herencia genética. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Herencia cultural. Pero más que herencia genética, más bien la memoria genética, ¿no? Sería pues es que el hecho de que no sea consciente para ti el que tuviste un antepasado. Pues estamos hablando de energías. Y estamos hablando de cosas que son intangibles, que además no se pueden demostrar. Pero, por ejemplo, si tú ves... la memoria genética está demostrada. Bueno. Pero, por ejemplo, si aquí analizamos en nuestra región, todos los descendientes de árabes tienen un perfil de comerciante clarísimo y son muy buenos para hacer negocios y saben trabajar en todo. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, por una parte. Pero yo te aseguro que si te lo llevas a otro lado, conoce porque lo trae intrínseco con ellos. ¿Sí? Y así, de esta manera es más o menos como funciona el sistema familiar. Tenemos que atender a todas estas historias familiares para poderles dar un margen. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos encimita. O sea, está parpadeando. Sí. Pues bueno, les agradezco la terapia. Pero ¿sabes qué? Bueno, esas son las indicaciones y esas son las recomendaciones que te dan ahora los biodescodificadores y toda la gente que está metida en el tema de constelaciones familiares. No le pongas a tu hijo como tú te llamas. No le pongas a tu empresa como tu abuelo o tu bisabuelo nombró a su empresa que luego fracasó. Claro. Porque lo único que estás haciendo es repitiendo, clonando los niveles energéticos en los que tú te mueves y en los que tu empresa se mueve. Creo que ahí podríamos concluir esta conversación. Definitivamente.
Y pues gracias, les dejo mi punto de contacto por si tienen alguna historia similar que contarme. Estoy en Twitter como @FDO, TODD, o mi correo todd@ftr.mx. Hoy nos todearon, ¿eh? Sí. Gracias, Fernando.